Nos dirigimos a Turquía cerca de Capadocia. Bajo nuestros pies se encuentra la ciudad subterránea más grande del mundo que ha hecho reescribir los libros de historia. Todos han dejado su huella aquí en la superficie, pero también bajo tierra. Bajo una tranquila ciudad del centro de Turquía se esconde algo con lo que el mundo moderno tropezó por pura casualidad. Y los científicos que acaban de regresar con nuevas herramientas están descubriendo que no es lo que creíamos. Están encontrando vacíos que los mapas no registran. Túneles que conducen a lugares inesperados. Conexiones con otros yacimientos que nadie había confirmado. Cada exploración amplía el territorio desconocido en lugar de reducirlo. Estamos hablando de uno de los complejos subterráneos tallados a mano más grandes del planeta. Estructura de 3 kilómetros de largo y 3 kilómetros de ancho subterránea, oculta a plena vista durante siglos, y cuanto más profundo se adentra, mayor es el misterio. El muro que no debería estar allí. El año es 1963. El pueblo es Derinkuyu en la provincia de Nevşehir, en el centro de Turquía. El hombre que maneja el martillo es un residente local, nunca identificado formalmente en los primeros informes. Simplemente, un propietario que realiza una renovación que ha hecho cientos de veces antes. Rompe el muro esperando encontrar ladrillos viejos, esperando encontrar tierra. En cambio, encuentra un pasaje que se abre a una habitación que se abre a otro pasaje. Sigue adelante. Tiene que tapar una entrada que conduce a una de estas cuevas. Lo que está descubriendo no es una bodega olvidada. Es el borde superior de un complejo subterráneo excavado a mano que se hunde en la roca más profundamente de lo que nadie en su pueblo imagina. Para cuando los expertos llegan al lugar y comienzan a despejar los túneles, lo que ven es tan grande que incluso en los años siguientes, solo una parte puede abrirse de forma segura. El sitio abrió oficialmente sus puertas a los visitantes en 1969 con aproximadamente la mitad accesible. Y aquí es donde la cosa empeora. A medida que las excavaciones se extendían desde la primera abertura en el sótano, los arqueólogos seguían encontrando más entradas conectadas con casas comunes de la ciudad. Algunos relatos describen más de 600 entradas separadas ocultas en casas particulares, cada una conduciendo a la misma red subterránea. 600 puertas en casas comunes que nadie conocía. La ciudad que se encontraba en la parte superior había estado sentada sobre cientos de puertas que daban a la ciudad que se extendía debajo, sin darse cuenta de lo que realmente eran esas pequeñas habitaciones tapiadas en su sótano. El descubrimiento de 1963 no reveló ninguna puerta oculta. Se reveló que la puerta había estado allí todo el tiempo. Localmente, el lugar se llama así por el pueblo de Derinkuyu, que significa pozo profundo en turco. Los habitantes griegos de Capadocia, que vivieron allí hasta 1923, tenían su propio nombre para el lugar Malacopia, que significa suave. Ambos nombres son pistas y nadie lo vio. La gente había estado sacando agua de esos pozos profundos durante generaciones. Nunca se dieron cuenta de a través de qué la estaban sacando. Una escala que no encaja. Cuando los arqueólogos comienzan a inspeccionar lo que hay allí abajo, las cifras empeoran cada vez más. Derinkuyu alcanza una profundidad de aproximadamente 85 metros. Eso equivale a un edificio de 25 pisos volteado y hundido en el suelo. Pero lo usaban como almacén porque hacía bastante frío. Lo que no sabían era que todo estaba conectado. El sitio contiene al menos 8 niveles accesibles hoy en día. Y los investigadores creen que podrían existir niveles adicionales debajo de las partes que han sido excavadas y estabilizadas. Algunas fuentes van más allá sugiriendo hasta 18 niveles en total, aunque actualmente solo la parte superior es segura para entrar. 85 metros de profundidad, excavada a mano con herramientas. Es la ciudad subterránea más profunda jamás descubierta en Capadocia y la ciudad subterránea excavada más grande de Turquía. Pero la profundidad no es lo que deja a la gente en seco. Las estimaciones consistentemente sitúan la capacidad máxima de Derinkuyu en hasta 20,000 personas, junto con su ganado y provisiones de alimentos. Deténgase en eso un momento.
20,000 personas. Eso no es un escondite. Eso no es una habitación del pánico. Eso es una pequeña ciudad antigua completamente poblada con familias animales. Provisiones en infraestructura escondida dentro de una colina. Y cuanto más profundizan los investigadores, más se dan cuenta de que las personas allí abajo no solo sobrevivieron, sino que vivieron. El complejo incluye viviendas, cocinas, almacenes de alimentos, refinerías, prensas de vino y aceite, establos para el ganado, capillas y lo que parece ser una escuela. En el segundo nivel hay una espaciosa sala con un techo abovedado que no se encuentra en ningún otro lugar de los sitios subterráneos de Capadocia. Los investigadores la identifican como una escuela misionera o religiosa con pequeñas cámaras laterales que podrían haber servido como aulas. Una escuela a 85 metros bajo tierra, excavada en roca volcánica por personas que tuvieron que planificar desde el primer día que sus nietos estudiaran allí. Eso es lo que realmente impacta. La mayoría de los refugios de supervivencia antiguos se parecen a su función original: un agujero, una habitación de seguridad, un lugar donde esconderse durante unos días. Daringuyu no se parece a eso. Parece una ciudad que por casualidad está enterrada. La mayoría de los yacimientos antiguos se van revelando con el estudio. Daringyu ha hecho lo contrario. Antes de profundizar en cómo respiraban allí abajo, cómo la sellaron desde dentro y qué están descubriendo ahora las investigaciones modernas en la roca que la rodea, tómate un segundo para suscribirte y activar la campana. La siguiente parte de esta historia es la que realmente incomoda a los científicos. Si te interesan los misterios antiguos con preguntas reales, sin resolver, la forma más sencilla de apoyar el canal es suscribirte para que el próximo video aparezca automáticamente en tu feed. Aire que no debería llegar tan profundo. Ahora bien, piensen en lo que significan 20,000 personas ahí abajo. Excavar túneles en la roca es difícil. Mantener con vida a las personas dentro de esos túneles es aún más difícil. A 85 metros de profundidad, con 20,000 personas, ganado, fogatas para cocinar y lámparas de aceite encendidas para iluminar el oxígeno, se agota mucho antes que la comida. Entonces, ¿cómo respiraban? El constructor lo solucionó con una red de pozos verticales excavados directamente en la roca. Más de 50 pozos de ventilación recorren el complejo. El más profundo alcanza aproximadamente los 55 metros. Mira, hay como escaleras y caminos bien definidos que llevan a diferentes habitaciones. Estos pozos extraían aire fresco a través de cada nivel de arriba abajo solo por convección natural. Y aquí es donde la cosa empeora. Los pozos también se duplicaban. Las fuentes de agua estaban ubicadas estratégicamente. Muchas de ellas no tenían conexión con la superficie, lo que significaba que los atacantes de arriba no podían envenenarlas. Si los asaltantes arrojaban algo peligroso por lo que creían que era un pozo, a menudo no envenenaban nada. Simplemente contaminaban un pozo de ventilación vacío. Esta es también la razón por la que la temperatura dentro de Daringuyu se mantiene constante durante todo el año. Capadocia se vuelve brutalmente fría en invierno y abrasadora en verano, pero bajo tierra el aire se mantiene constante a 13 a 15 grados Celsius. El vino conservaba su calidad. El grano no se echaba a perder. La gente no se congelaba, no se asaba y podía permanecer bajo tierra durante semanas o meses seguidos cuando era necesario. Esa es la parte a la que los nuevos equipos de exploración vuelven una y otra vez. Porque si puedes permanecer bajo tierra durante meses seguidos cómodamente, con aire corriente y agua protegida, no te estás escondiendo, estás viviendo. Puertas que solo se abren hacia adentro. La ingeniería defensiva de Daringuyu es donde deja de ser una simple curiosidad y se convierte en una fortaleza. Cada nivel podía aislarse de forma independiente. El mecanismo es uno de los detalles más impresionantes, aunque discretos, de todo el complejo. Un enorme circuito circular. Puertas de piedra talladas en forma de discos individuales, a partir de roca maciza, con un peso de entre 200 y 500 kilogramos cada una. Media tonelada de roca maciza sellada desde el interior en segundos.
Algunas de estas puertas aún se encuentran en sus posiciones originales. Los visitantes pueden pasar junto a ellas. Las puertas tienen forma de muela de molino. Están encajadas en ranuras empotradas y diseñadas para deslizarse desde el interior a través de la boca de un túnel. Cada una tiene un pequeño orificio tallado en el centro, una mirilla y, según el momento, una abertura defensiva. Medidas de seguridad diseñadas como enormes puertas de piedra rodantes. Una vez sellada una sección desde dentro, un atacante del otro lado no podía moverla. El peso, el ángulo y el diseño hacían casi imposible moverla desde fuera. Cada piso tenía sus propias puertas. Los habitantes no tenían que defender toda la ciudad a la vez. Si los invasores encontraban una forma de entrar por un túnel, podían ser sellados, nivel por nivel, habitación por habitación, mientras la población se replegaba más profundamente en la roca. Ahora bien, piensen en lo que esto significa en realidad. Los constructores no diseñaron para un solo ataque. Diseñaron para que el ataque fracasara y para el siguiente, y para el siguiente. Capa por capa, piso por piso. 85 metros de posiciones de repliegue. Los corredores forman parte de la misma lógica defensiva. Muchos de los pasadizos que conectan habitaciones y niveles son deliberadamente estrechos. En algunos casos, apenas miden entre 70 y 80 centímetros de ancho. Quien se desplaza por ellos debe hacerlo en fila india, a menudo agachado casi deteniéndose. Para los habitantes que conocían el trazado, eso no suponía ningún problema. Para un atacante que se adentraba en túneles desconocidos con una espada y una antorcha, cada punto de estrangulamiento era una posible emboscada. 70 centímetros de ancho con una puerta de piedra de media tonelada esperando en la oscuridad al otro lado. Esa era la parte que el nuevo estudio no podía explicar con tanta naturalidad. Nadie diseña rocas con tanta precisión defensiva para un problema temporal. ¿Por qué los científicos siguen volviendo? La investigación moderna en Derinkuyu no se pregunta si la ciudad es real. Eso ya está resuelto. Las preguntas más recientes son las que dan título a este video. ¿Cómo se esculpió algo tan grande? ¿Quién lo empezó? Y la gran pregunta, ¿cuánto de él permanece allí abajo sellado sin curvas, sin cartografiar? Comencemos con el tallado. La roca es una piedra dura formada a partir de ceniza volcánica antigua. Es lo suficientemente blanda como para moldearla con herramientas manuales, cuando está recién expuesta, y se endurece al contacto con el aire, lo que proporciona a los túneles terminados su estabilidad estructural. Hace tiempo, la estatura media debía ser de unos 1 metro o algo así. Esa propiedad explica cómo fue posible, no explica cómo se organizó. Excavar una sola cámara en la roca es un trabajo largo y minucioso. Excavar una ciudad de varios niveles para 20,000 personas con pozos verticales que descienden 55 metros en línea recta requiere planificación, coordinación y la capacidad de retirar enormes cantidades de escombros sin que nadie en la superficie se dé cuenta. ¿A dónde fue la roca? Detengámonos un momento en esa pregunta. Cada cámara, cada corredor, cada pozo de ventilación, cada escalera entre niveles, todo salió del suelo como material físico. Tonelada tras tonelada. Alguien tuvo que moverlo a algún lugar. No hay ningún montón de escombros en la superficie que se corresponda con una ciudad de esta escala. Los mismos constructores que ocultaron las entradas de los invasores también ocultaron la evidencia de su propia excavación del registro histórico. Esa es una de las preguntas que los equipos modernos no han respondido completamente. El otro enfoque es la región más amplia, y aquí es donde el misterio realmente se revela. Darenu no es un caso aislado. Capadocia está plagada de sitios subterráneos. Según estudios citados por arqueólogos, se han registrado más de 200 complejos subterráneos con al menos 2 niveles entre Kesari y Nevada. Alrededor de 40 de ellos tienen al menos 3 niveles. Se han identificado formalmente alrededor de 36 ciudades subterráneas en toda la región. Algunas son pequeñas, otras enormes, y varias están conectadas. El enlace más famoso une Derinkuyu con Kamakla, otra gran ciudad subterránea situada a unos 8 o 9 kilómetros de distancia. Los investigadores han documentado un sistema de túneles entre ambas. Partes importantes se han derrumbado y los visitantes no pueden acceder a ellas. Pero la conexión es real y cambia por completo el panorama. Daringu no es un sitio aislado.
Se trata de un nodo dentro de una red subterránea mucho mayor, cuyas partes aún permanecen enterradas, selladas o inexploradas. Según algunas estimaciones, el complejo subterráneo de Capidosa abarca una superficie de aproximadamente 445 kilómetros cuadrados. Kilómetro, con al menos 200 sitios subterráneos conocidos, y nadie sabe cuántos de ellos siguen conectados bajo tierra. En 1985, la UNESCO añadió los sitios rupestres y las ciudades subterráneas de la región, incluyendo Daranuju y Kakla, a su lista de Patrimonio Mundial como parte del Parque Nacional Gur y los sitios rupestres de Capidocia. Ese reconocimiento atrajo la atención académica y de conservación hacia todo el paisaje, no solo hacia un sitio. La mayoría de los sitios antiguos se delimitan con el estudio. Derinkuyu ha hecho lo contrario. ¿Quién lo construyó y cuándo? Aquí es donde la historia deja de ser clara. A pesar de décadas de investigación, no existe una respuesta unánime sobre quién talló originalmente Derinkuyu, ni cuándo se excavaron las primeras cámaras. La teoría más citada apunta a los frianos, un pueblo de la Edad del Hierro que habitó Anatolia Central. Muchos estudiosos sitúan los túneles más antiguos de Derinkuyu entre los siglos 8 y 7 a.C. Sin embargo, esta es la respuesta más conservadora. La versión más antigua resulta más incómoda. Se han recuperado artefactos hititas del interior de Derinkuyu, auténticos artefactos incrustados en la roca, pertenecientes a una cultura que gobernó la región mucho antes de la llegada de los frianos. El investigador de arquitectura de Cuevas A. Bertini examinó la evidencia y argumentó que los niveles más antiguos de Derinkuyu podrían haber sido excavados alrededor del año 1200 a.C., cuando el reino hitita se enfrentaba a la presión de grupos vecinos, entre ellos los frianos. Esta teoría aún se debate, pero los artefactos no. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta de cuántos años tiene este lugar depende del experto al que se le pregunte. La respuesta honesta ahora mismo es que no lo sabemos. Tiene al menos 2.800 años. Podría tener más de 3.200. La primera referencia escrita proviene de un soldado griego. Alrededor del año 370 a.C., Genopón de Atenas marchaba por Anatolia, liderando la larga retirada que más tarde se convertiría en su anábasis. En algún punto del camino escribió sobre los lugareños. Describe a personas que vivían en casas excavadas en la tierra con aberturas como pozos pero espaciosas en el interior, lo suficientemente grandes como para albergar a una familia de cabras, ovejas, ganado, aves de corral y provisiones almacenadas de grano y vino. Los humanos, señala, descendían por una escalera. Los animales tenían su propio túnel inclinado. Nunca menciona el nombre de Derinkuyu. No es necesario. La descripción coincide. Lo que sea que Genopón estuviera viendo en el 370 a.C. ya era antigua. En lo que sí coinciden los investigadores modernos es en que Derinkuyu no se construyó en un solo proyecto. Fue esculpido, ampliado y modificado a lo largo de los siglos, posiblemente durante más de 1000 años. Las inscripciones griegas, las capillas y los símbolos cristianos dentro del complejo son clara evidencia de su uso intensivo durante la época bizantina. La ciudad se expandió enormemente en el periodo bizantino medio entre los siglos V y X. Se utilizó como protección durante la larga era de las guerras bizantinas, aproximadamente entre el 780 y el 1180 después de Cristo. Los cristianos volvieron a refugiarse en ella durante las invasiones mongolas de Timur en el siglo XIV. Bajo el dominio otomano, la población local griega de Capidocia siguió utilizando las ciudades subterráneas como refugio de la persecución periódica. En 1909, un lingüista de Cambridge, llamado Richard McGill Dawkins, llegó a la región para estudiar la lengua griega de Capidocia. Pasó 2 años allí recorriendo los pueblos, registrando los dialectos y anotando las historias. Todavía estaba allí cuando llegaron noticias de Adana sobre las masacres de armenios y otros cristianos, y escribió lo que vio a continuación. Gran parte de la población del pueblo cercano de Axo se refugió en las cámaras subterráneas y durante algunas noches no se atrevió a dormir en la superficie. Eso fue 199. No era la era bizantina ni la era hitita, sino 1909. La gente aún usaba estas ciudades para salvar sus vidas.
Entonces ocurrió 1923. Después de la guerra greco-turca, los dos países acordaron un intercambio de población. La población cristiana de Capadocia, incluyendo a las personas que habían usado y mantenido Daranuyu durante generaciones, fue desalojada por la fuerza y reubicada en Grecia. Dejaron sus casas, dejaron sus campos, y se llevaron consigo en sus mentes el único recuerdo vivo de lo que estaba directamente debajo del pueblo. 40 años de silencio. El pueblo permaneció. El agua de los pozos se seguía extrayendo. Los niños jugaban en las calles. Las cabras pastaban en las colinas circundantes. Las casas cambiaron de dueño. Se levantaron nuevos muros sobre los antiguos y debajo de todos los túneles permanecieron exactamente donde los griegos de Capadocia los habían dejado, sellados por su ausencia más que por una puerta. Nadie que viviera allí sabía ya lo que había debajo. Y entonces, en 1963, alguien derribó un muro. ¿Por qué construirlo tan grande? El por qué es más conocido que el quién. Casi todos los estudios serios de Daranuyu y la red circundante apuntan al mismo propósito principal, la protección. Capadocia se encuentra en una franja de Anatolia que ha sido atravesada y disputada por imperios durante miles de años. Hititas, persas, griegos, romanos, bizantinos, árabes, mongoles, otomanos. Todos ellos transitaron por la región en algún momento. Para la población local, la vida en la superficie conllevaba un riesgo real. La vida subterránea, no. Las características defensivas se ajustan perfectamente a ese propósito. Entradas ocultas, corredores sellables, puertas de piedra, de media tonelada, pisos independientes, fuentes de agua protegidas contra el envenenamiento, almacenamiento capaz de sustentar a miles de personas durante un largo asedio. Todo en el diseño sugiere que hay que resistir. Pero aquí es donde la cosa se complica. Un refugio antipánico no necesita 85 metros de profundidad. Un refugio antipánico no necesita aulas. Un refugio antipánico no necesita almacenamiento de alimentos a largo plazo, ni infraestructura dedicada para miles de cabezas de ganado. El sitio tiene las características prácticas de un refugio, pero la distribución de un asentamiento. Los pasillos estrechos y las puertas de media tonelada dicen: esperamos ser atacados. La escuela, las prensas de vino y las cámaras frigoríficas para alimentos dicen: esperamos estar aquí mucho tiempo. Algunos investigadores han sugerido usos secundarios. Las temperaturas subterráneas se mantienen constantes durante todo el año, lo que hace que los niveles inferiores sean excelentes para almacenar alimentos, y vino incluso fuera de la guerra. Los pasadizos estrechos y las entradas ocultas también se prestan al ocultamiento a largo plazo. Nada de esto es territorio de constructores extraterrestres, y la arqueología moderna no contempla esas afirmaciones. Pero la brecha entre necesitábamos un escondite y construimos una ciudad de varios niveles con escuelas y capillas a 85 metros bajo tierra es precisamente donde reside el misterio moderno. Cuanto más detenidamente los investigadores analizan la distribución, más difícil resulta explicarla como un refugio temporal. Parece demasiado elaborada, parece demasiado permanente. Y quienes la construyeron no dejaron ningún manual. La mayoría de los yacimientos antiguos se vuelven más claros con el estudio. Daranuyu ha hecho lo contrario, que permanece oculto. Incluso después de más de 60 años de trabajo, solo una parte de Daranuyu está abierta al público. La mayoría de las fuentes describen aproximadamente la mitad de la ciudad como accesible. Algunas guías de viaje sitúan la cifra considerablemente más baja, ya que partes de los niveles inferiores están cerradas por motivos de seguridad. A los pisos más profundos se accede mediante estrechas escaleras verticales, excavadas directamente en la roca, y varias secciones inferiores permanecen cerradas debido a problemas estructurales. Fuera de Daranuyu, el panorama es aún más incierto. Los estudios sugieren que la región de Capadocia probablemente contiene muchos más complejos subterráneos de los que se han excavado formalmente. Con más de 200 yacimientos de varios niveles ya documentados y solo un puñado estudiado, los arqueólogos siguen señalando la misma posibilidad inquietante. Cientos de espacios subterráneos más podrían permanecer sellados bajo pueblos modernos, campos y laderas.
Algunos son conocidos por los residentes locales, quienes los utilizan como puntos de venta sin darse cuenta de que están conectados a sistemas más grandes. Otros probablemente no estén cartografiados en absoluto. Esa es la parte que empeora con cada nuevo estudio. Herramientas modernas, radar de penetración terrestre, levantamiento topográfico digital, magnetometría, han comenzado a llenar lentamente algunos de los vacíos. Excavar una ciudad subterránea es costoso. También es peligroso porque la misma roca dura que permitió a los constructores originales excavar tan profundamente ahora requiere un manejo cuidadoso para evitar derrumbes. La financiación, el acceso a través de propiedades privadas y la gran cantidad de sitios potenciales significan que la exploración sistemática apenas ha comenzado. Detengámonos en eso un momento. El sitio del que estamos hablando, Daringyu, el más profundo conocido, con sus 8 niveles confirmados, sus 600 entradas, sus pozos de ventilación de 55 metros. Es el que más hemos examinado y aún no sabemos cuánto de él está inexplorado. Ahora multipliquemos eso por otros 200 sitios en la misma región. Lo que encuentren debajo del 8º nivel es donde esto deja de ser arqueología y comienza a ser una pregunta sobre cuánto de este país es hueco. ¿Por qué Daringugyu es único? Muchos yacimientos arqueológicos son impresionantes. La mayoría de los yacimientos arqueológicos cuando llegan se encuentran en ruinas. Muros derruidos, techos desaparecidos, funciones reconstruidas a partir de fragmentos. Daringugyu es diferente. La ciudad no está en ruinas. Está intacta. Los túneles aún son transitables. Las puertas de piedra siguen en su lugar. Los conductos de ventilación aún extraen aire. Las habitaciones aún conservan su función original. Se puede entrar en la cámara escolar con bóveda de cañón y comprender por qué los investigadores la identifican como una escuela. Puedes observar una puerta de piedra de media tonelada encajada en su lugar original y comprender exactamente cómo funcionaba la defensa. Puedes seguir el recorrido de un conducto de ventilación de 55 metros desde los niveles inferiores y ver la luz del día en la parte superior. El sitio habla por sí solo. Eso es parte de lo que hace que las preguntas modernas sean tan impactantes. La mayoría de los misterios antiguos son misterios porque las pruebas han desaparecido. Las evidencias de Daringyu siguen ahí talladas en la roca frente a ti, iluminadas, transitables y datadas, y aún no podemos responder a las preguntas fundamentales. También se distingue por lo que integra. La mayoría de los antiguos asentamientos de supervivencia se especializan en una sola función. Daringugyu lo hace casi todo a la vez: aire-agua, almacenamiento de alimentos, defensa, religión, educación y vida comunitaria, todo integrado en la misma estructura y funcionando en conjunto. La distinción entre refugio y asentamiento prácticamente desaparece. Las personas que construyeron y expandieron Daringugyu no huían de nada cuando estaban allí. Estaban vivos. Simplemente lo estaban haciendo bajo 85 metros de roca volcánica. Esa es la parte que la nueva encuesta no pudo explicar, y la que probablemente tampoco lo hará la siguiente. Cuanto más profundizan, casi todas las líneas de investigación en Daringugyu terminan volviendo a la misma incómoda situación. El sitio se comprende parcialmente. Está bien documentado en algunos lugares, pero aún está profundamente incompleto. Los investigadores saben aproximadamente cómo funcionaba la ventilación. Tienen menos certeza sobre cómo se organizó la excavación a nivel laboral. Saben que la ciudad fue utilizada por cristianos bizantinos y griegos capidocios. No están seguros de quién la inició. Saben que tenía como objetivo la protección. No están seguros de por qué la protección requería una ciudad subterránea completa. Saben que se conecta con Kakla. No están seguros de con cuántas ciudades más se conectaba. Saben que más de la mitad está abierta al público hoy en día. No están seguros de qué hay debajo de las partes que no lo están. Cada generación de arqueólogos llega con mejores herramientas y encuentra más preguntas que respuestas. Eso es inusual. La mayoría de los yacimientos antiguos se delimitan con el estudio. Las líneas de evidencia convergen. La historia se complica. Daringugyu ha hecho lo contrario. 60 años después de que un hombre con un mazo derribara la pared de un sótano, el territorio desconocido que rodea lo que encontró se ha ampliado, no reducido. Los estudios de radar de penetración terrestre siguen mostrando zonas sin cobertura que los mapas no contemplan.
El túnel de Kakla sugiere más conexiones de las que la evidencia visible puede confirmar. Los artefactos hititas siguen retrasando las fechas, y las más de 600 entradas, los más de 2.000 sitios regionales. El complejo más amplio de 445 kilómetros cuadrados aún no se ha terminado de contabilizar. Si has llegado hasta aquí, deja un comentario con una sola palabra. ¿Qué parte de Darinuyu te gustaría recorrer si tuvieras la oportunidad? ¿Los pasillos de piedra, los pozos de ventilación, la escuela subterránea o el nivel más profundo, ese que aún permanece sellado y al que ningún investigador moderno ha podido acceder? Deja tu respuesta en los comentarios. Dale me gusta al video si te gustaría bajar hasta allí. Y si quieres más historias sobre sitios antiguos donde la ciencia es real y las preguntas siguen abiertas, suscríbete para que el próximo video te llegue. Darinuyu no es una ciudad oculta en el sentido romántico. Está documentada, medida, fotografiada, parcialmente cartografiada, yace bajo una ciudad turca común y corriente. Y eso es precisamente lo que la hace extraña. No está perdida, está ahí mismo. Llevamos siglos caminando sobre ella, y seguimos descubriendo nuevas preguntas. Resulta que mundos enteros pueden yacer directamente bajo nuestros pies esculpidos a mano, y esperando, mientras la vida en la superficie transcurre, sin que seamos conscientes de su existencia. Darinuyu es la prueba más clara de ello que hemos encontrado, y casi con toda seguridad, no será la última.